Realmente es una bendición poder encontrarnos en la casa de Dios. Hechos capítulo 2, y vamos a ir leyendo poco a poco conforme desarrollamos este mensaje. Y antes de dar lectura, quiero contarles con una introducción lo que aconteció el 6 de agosto de 1945. El 6 de agosto de 1945, por primera vez, fue lanzada la bomba atómica sobre Hiroshima. Y luego, 3 días después, el 9 de agosto, fue lanzada la bomba atómica sobre Nagasaki, la ciudad de Nagasaki, donde murieron 210,000 personas aproximadamente. La mitad de ellos murieron en forma instantánea y la otra mitad a consecuencia de la radiación de esta bomba nuclear. Y por muchos años, la gente nacía con deformaciones, con cáncer a la piel, con cáncer a la sangre. Iban a los médicos y no podían hacer nada porque venía eso ya desde que ellos nacieron, o esas malformaciones y esos cánceres. Si en Hiroshima se desató una destrucción masiva, matando a miles de personas, pues en Jerusalén, porque de eso vamos a tratar el libro de Hechos, en Jerusalén también hubo otra fuerza muy superior a la de Hiroshima, una fuerza poderosa, la fuerza de Dios, haciéndose presente allí en Jerusalén para poder dar vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Y ese día inicia también la era del Espíritu Santo. Ese día inicia el poder sobre los cristianos, sobre aquellos que recibieron a Cristo, para poder cumplir con la gran comisión que Él había encomendado a sus discípulos. Entonces, el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, tanto como el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés en Jerusalén, marcaron un antes y un después. Y a nada fue igual, no a lo de antes, con lo que se venía después, con lo que empezaba luego. Entonces, uno mostró el poder destructivo del hombre, pero el otro mostró el poder redentor de Dios. Y Dios quiere salvar a toda persona. Dios quiere la salvación para usted. Dios quiere la salvación para el drogadicto. Dios quiere la salvación para el criminal. Dios quiere la salvación para todo aquel, no importa lo que esté haciendo o haya hecho, solamente lo que importa es que reconozca su condición de pecador y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados. Entonces, vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a mirar como primer punto los eventos que sucedieron en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Voy a dar lectura. 2, 1 al 13. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África,
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana. Agradecemos, Señor, por este día maravilloso que nos das, de poder estar reunidos en tu casa para compartir tu preciosa palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque un día tu Espíritu Santo obró en nuestros corazones, hizo un cambio dentro de nosotros, y ya no somos iguales a lo que éramos antes. Padre, aún todavía, Señor, pecamos al mirar, al hablar, al pensar, y por ello te pedimos perdón, Señor. Limpia nuestros corazones, y Dios, y en esta mañana, Señor, solo tu Espíritu Santo sea quien se mueva en este lugar, y sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en una forma especial en el corazón de aquellas personas que aún no te conocen, y también, Señor, de aquellos que tú ya lo has recibido como hijos. Padre, háblanos con tu palabra. Dejamos en tus manos, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pido. Amén y amén. En Israel hay tres grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Son tres fiestas nacionales, hay más, pero son las tres fiestas principales que el judío lo celebra hasta nuestros días. Pentecostés caía el primer día de la semana, o sea, el día domingo para nosotros. Siempre caía el primer domingo, el primer día de la semana, que es domingo. El primer día de la semana también resucitó nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana el Espíritu Santo dio nacimiento a la iglesia. Y desde entonces el pueblo de Dios se reúne el primer día de la semana, como hoy, que es primer día de la semana, nos reunimos para conmemorar que Jesucristo murió, resucitó, fue al cielo, y ahora Él está presente aquí en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. En la Biblia encontramos lo que hemos leído. Estaban reunidos de varias nacionalidades. Habían venido a esa fiesta de Pentecostés, y según los cálculos de algunos historiadores, dice que era como 3 millones de personas que estaban reunidos ese día. 3 millones de personas de diferentes lugares. Era algo muy emocionante poder estar en esa fiesta. Y hacían sus viajes largos para llegar a Jerusalén. Pero también encontramos ahí que mientras estaban reunidos, dice que vino un viento recio. Y en la Biblia encontramos desde el Antiguo Testamento que cuando habla de viento, cuando habla de fuego, encontramos que es la manifestación de la presencia de Dios allí en ese lugar. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, después que ve la zarza ardiendo, él sube al monte, y cuando él sube al monte hubo relámpagos, hubo truenos, una espesa nube, y ahí estaba la presencia de Dios manifestándose. Y es ahí donde le da las tablas de la ley a Moisés. En el tabernáculo también venía la nube espesa y se hacía presente, indicando que la presencia de Dios estaba ahí. Cuando fue inaugurado el templo de Salomón, sucedió lo mismo.
hubo una espesa nube, indicando que la presencia de Dios también estaba en ese lugar. Entonces, hermanos, y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y comienzan a hablar en lenguas. Y cuando dicen lenguas, la palabra de Dios está hablando de idiomas, porque habían 16 o 17 nacionalidades ahí representados por cada persona que estaba de diferente país. Eran idiomas. Dios estaba manifestándose para aquellas personas que conocían el hebreo. En sus idiomas ellos estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente vino por el pueblo, sino también vino por todas aquellas que están en todas las naciones. Dios estaba inaugurando aquí en Hechos capítulo 2 un templo espiritual, un templo hecho de piedras vivas, un templo donde los creyentes de todas las naciones, aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, vendría el Espíritu Santo y moraría sobre esa persona toda la vida mientras peregrinamos en esta tierra. Y versículo 4 al versículo 11 está hablando de las maravillas, está hablando de lo que está hablando a través de las lenguas. Y está hablando de la salvación. Entonces no eran balbuceos, esas lenguas no eran balbuceos como nosotros escuchamos, no, en algunas iglesias que comienzan a balbucear cosas incoherentes que no saben lo que significa. Eran idiomas. Y Dios estaba unificando. El deseo de Dios es unir a todas las naciones en un solo espíritu, en un solo Padre, en un solo Señor. Entonces las maravillas de Dios no son los dialectos, sino las maravillas de Dios es que había venido para salvar a todo aquel que cree en Jesucristo. La presencia de Dios, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 11, encontramos que allí los hombres comienzan a levantar una ciudad y levantan una torre, y la idea de ellos es llegar hasta el cielo. Mire el pensamiento humano. Quiere llegar al cielo a través de sus propios esfuerzos. Y eso ha sido desde siempre. Las personas quieren, basándose en sus propios esfuerzos, basándose en que son buenas personas, basándose en que no hacen mal a nadie, basándose en que viven de una manera muy decente. Pero nadie puede llegar al Padre a través de su propio esfuerzo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que estos hombres querían llegar al cielo a través de esa torre. Dios descendió y confundió en lenguas a todos esos hombres. Y fueron esparcidos por toda la tierra. Fueron llevados cada uno su propio idioma. Y de ahí nacen los idiomas. En Pentecostés Dios descendió otra vez, pero esta vez descendió ¿para qué? Descendió para llenarlo con su Espíritu Santo y para capacitar a los suyos para la obra que Él había encomendado. Y Dios estaba bajo el señorío de Jesucristo.
Pero ¿qué sucede cuando ellos están allí escuchando la predicación de los apóstoles? Viene el Espíritu Santo sobre ellos, entienden que ellos debían de cambiar. Y hay gente que se comienza a burlar y comienzan a decir que comienzan a burlarse. Y sabe, y Dios está hablando a cada uno de ellos según su idioma, según su lenguaje. Versículo 14 al 21. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Comienza el apóstol a predicar. Y comienza a aclarar que los que están allí hablando en lenguas, en idiomas, no están ebrios. Ese día se conoce la historia o ha escuchado. Pedro fue aquel que dijo: Señor, yo pondré mi vida por ti. Y esa misma noche el Señor es arrestado. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo abandonó. Temeroso de que le iban también a él a coger y a justiciar. Pero aquí cuando viene el Espíritu Santo sobre él también, entonces él tiene el poder, tiene denuedo, ya no tiene temor. Entonces él está predicando esa tarde ahí en Jerusalén. Un hombre con muchos defectos, como cualquiera de nosotros. Ahora el Espíritu Santo viene sobre él, toma cuenta de su mente, de su corazón, y comienza a predicar una poderosa palabra de Dios. En los postreros días, él está predicando ahí y dice: en los postreros días. ¿A qué se refiere los postreros días? Los últimos tiempos, antes que Jesucristo venga por los suyos. Ya estamos en los últimos tiempos. Por eso estamos viendo tanta maldad alrededor nuestro. Ya estamos en los últimos tiempos. Cuando Jesucristo vuelva por los suyos. Y lo que el Antiguo Testamento había sido derramado sobre ciertas personas, porque el Espíritu Santo venía sobre que le iba, pero era temporal y luego se iba. Pero en Pentecostés viene permanente. En nuestros tiempos viene aquel que acepta a Jesucristo, mora en. Entonces vemos ahí que están profetizando que en los postreros días
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y no está hablando de profetizar el futuro. Aquí está citando la palabra de Joel, la profecía de Joel. Los profetas en ese tiempo, entonces, ellos sí profetizaban ciertas cosas, pero más ellos estaban predicando la palabra de Dios al pueblo de Israel, para que este pueblo escuchara la palabra de Dios y se arrepintieran, porque el pueblo de Israel estaba un tiempo bien con Dios y otro tiempo estaban dando la espalda a Dios. Y eso sucede en este tiempo también. Joel entonces está anunciando que no todos no es que todos recibirían visiones acerca del futuro, sino que todos serían capacitados y tendrían acceso a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es accesible para nosotros en este tiempo. Todos podemos tener la palabra de Dios. No hay persecución, hay libertad para nosotros en este tiempo. Se puede predicar libremente la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por sueños y por visiones, pero en el Nuevo Testamento encontramos que ya Dios no habla a través de sueños y visiones. Y voy a leerle un pasaje para que usted no lo busque. Dice Hebreos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aún por visiones y sueños, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otros tiempos estaba hablando a los profetas por sueños y visiones. Pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Cristo es la revelación final de Dios y lo que Él quiso decir a su iglesia lo ha dicho, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Tenemos toda la palabra de Dios para nosotros. Entonces ya no hay sueños ni visiones para que nosotros podamos creer en ello, sino tenemos que nosotros ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Verso 24, dice el versículo 24, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, hablando de Jesucristo nuestro Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré movido. Ahí están los burladores. Están burlándose. Y Pedro dice, ustedes son los que mataron al Mesías, a Jesucristo. Ustedes le dieron muerte. Ustedes son responsables de la decisión que tomaron. Pero también dice que esto fue conforme al plan soberano de Dios. O sea, Dios había determinado que así iba a suceder. Estaba profetizado por Dios que Él iba a venir a la tierra, iba a morir, iba a resucitar. Pero esa muerte no significaba una derrota. Cuando nuestro Señor resucitó, estaba mostrándose ante la muerte que la muerte no tenía poder sobre Él. Y por eso, hermanos, cuando Él resucita, Él está en el cielo. Jesucristo vive. Amén. Jesucristo vive y nosotros viviremos juntamente con Él.
Jesucristo vive. Todos vamos a partir de esta tierra. Llegará el momento en que nosotros vamos a tener que dejar esta tierra. Pero la pregunta es en esta mañana, ¿a dónde irá usted si nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Si nunca ha creído en su palabra. Si cuando le hablaban del Evangelio usted se burlaba tal vez. O tal vez lo recibía solo por compromiso, pero nunca lo aceptó de corazón. ¿Dónde despertará? Pero Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento que es el infierno. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso aquí se cumple la promesa de que Jesucristo vendría, luego moría y luego resucitaría. Ahora Él vive. Como señal de que también nosotros un día vamos a resucitar para estar juntamente con Él para siempre, hermanos. Continúa el versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro acá? A estos que están burlándose, a estos que no creían en la palabra de Dios. Lo está diciendo Jesucristo, sí murió, pero no está acá. Ustedes tienen la tumba de David y tienen la tumba donde Jesús fue enterrado. Pero cuando ustedes miran la tumba de David, van a encontrar un montón de huesos secos que están allí. Pero cuando encuentran la tumba de Jesús, está vacía. Porque Dios cumplió su promesa, Dios cumplió que Él iba a resucitar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y así como Jesucristo resucitó un día, también ustedes van a resucitar un día, cuando Él venga. ¿Sabe? Esa es la razón que esta mañana también estamos predicando, para que usted, si no conoce a Cristo, pues hoy es día de salvación. Usted pueda rendir su vida, aceptarlo como Señor, para que en el futuro pueda estar juntamente con Jesucristo. Versículo 34 dice ahí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios exaltó a Jesucristo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pregunto, ¿qué vas a hacer en esta mañana con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué vas a hacer con ese hombre que fue crucificado y que ahora es exaltado y está a la diestra de Dios? ¿Aceptarás como tu Señor y Salvador? ¿Rendirás tu vida delante de Él, diciendo que quieres que sea el Señor de tu vida? ¿O dejarás pasar por alto esta oportunidad? Si tú decides posponer el tiempo, tal vez pensarás
como este humilde servidor en los tiempos que no conocía a Cristo, y alguien me hablaba del Evangelio, yo decía, todavía estoy joven, todavía tengo que vivir, voy a disfrutar un tiempo todavía y después, cuando ya tengo una edad suficiente, adulta, entonces voy a convertirme. Pero sabe, estaba hablando cosas realmente necias, sin saber de que si mañana realmente estaría vivo o no. Y solo la gracia de Dios me ha sostenido para poder conocer a Cristo. Hace 31 años que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador y no me arrepiento. Así que no postergue usted también el día de salvación. Hoy día puede usted salir de este lugar con el Señor Jesucristo siendo su Salvador y con el Espíritu Santo morando en usted, para que le dé sabiduría para poder vivir sabiamente en este mundo. Versículo 37 encontramos la cosecha de Pentecostés. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, Pedro y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don. Toda esta gente que está ahí reunido son los que habían entregado a Jesucristo. Cuando Jesucristo es llevado donde Poncio Pilato le dice al pueblo: ¿qué quieren ustedes que haga con este hombre? Y toda la multitud grita: crucifíquenlo, crucifíquenlo y suelten a Barrabás. Usted conoce la historia porque lo ha visto en Semana Santa, en las películas. Pero ahora esta gente se dan cuenta que tomaron una decisión equivocada y ahora su corazón está dolido, está compungido, la palabra de Dios pasó sus corazones, porque ahora el Salvador que había sido traspasado en ese tiempo, ahora le está dando la oportunidad para que ellos se arrepientan, para que ellos tengan el perdón de sus pecados. No importa lo que usted y yo haya hecho hasta antes de venir a este local, pero usted esta mañana ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado que solamente Jesucristo es el único que puede salvar. No hay otro camino, dice la palabra de Dios, para llegar al cielo. No hay ningún santo que pueda llevarte al cielo. Solamente Jesucristo. Y Él realmente quiere que hoy usted pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La predicación del apóstol Pedro produjo una convicción de pecado. Estaban traspasados, estaban adoloridos de la decisión que ellos habían tomado anteriormente. Hermanos, este Espíritu Santo que transformó al apóstol Pedro también quiere transformar a ti, a mí, y transformar a todos. Él quiere transformarte de ser un hombre o una mujer que está viviendo en pecado a un hombre y una mujer que ahora puedas vivir en santidad para la gloria de Dios. Cristo te ama, por eso Él voluntariamente puso su vida para que usted no vaya un día a ese lugar que se llama infierno. Él quiere darte la vida eterna, pero tienes Señor y Salvador. Puesto de pie, por favor. Recuerde que el Espíritu Santo está en este lugar
que Dios mismo a través de su Espíritu Santo, y esta mañana ha hablado a través de su palabra, que usted no está aquí por una casualidad o porque se nos ocurrió a nosotros hacerle la invitación, sino que Dios puso ese sentir en el corazón, tanto del que invita como aquel que acepta la invitación, porque Dios tiene un propósito para usted. Dios quiere que usted esta mañana pueda rendirse delante de Él, pueda aceptarlo como Señor y Salvador. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. En esta mañana me dijo a usted que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Aunque usted no estuvo allí en esa multitud pidiendo a Pilato que soltaran a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo, hoy está aquí. Allí en Pentecostés descendió el Espíritu Santo, abrió el entendimiento de todas aquellas personas que habían actuado mal contra Cristo. Ahora reconocen que ellos estaban en pecado. Reconocen que había dado muerte al Salvador. Y ese mismo Espíritu Santo está aquí y hoy puede cambiar tu vida. Él es el Señor que extiende su misericordia en esta mañana para que usted pueda aceptar al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar al Señor y Salvador? Hágamelo saber levantando su mano. ¿Habrá alguien que no conoce a Jesucristo? El Señor le ha traído en esta mañana a usted, de que usted en esta mañana haya y pueda tomar esa decisión de recibir a Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana? Por favor, levante su mano para poder ver, orar. Deseo decir, Señor, ya no quiero vivir tal como estoy viviendo. Solo desgracias. El pecado me lleva a hacer daño a otras personas. No tengo paz. Él quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Habrá alguien? Cristo te ama. Él murió por tus pecados. Él quiere que seas salvo. Así como hubo esperanza para aquellas personas que estaban en ese tiempo allí, hace más de 2000 años, también hay esperanza para usted. No importa el pecado que uno haya cometido, solamente confía en el Señor. Acéptalo como Cristo y Salvador. Y sabe, me dirijo a la iglesia, aquellos que ya tienen a Cristo como Señor y Salvador. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. El Espíritu Santo ha tomado control de usted. Deje que el Espíritu Santo controle su mente, su corazón, sus pensamientos. Si por alguna razón apóyate en esta mañana, a partir de hoy, en el Señor Jesucristo. Deja que Él obre, deja que el Espíritu Santo te domine, que Él te controle. Que ese poder sea manifestado en tu vida, en mi vida, de poder predicar como lo hizo Pedro, el apóstol, sin temor. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera también? Levánteme su mano. No lo voy a hacer pasar al frente, solamente levánteme su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguna persona? Si el Espíritu Santo está obrando en ti, no tardes. Pero si el Espíritu Santo no te ha hablado, pues esperemos que Dios tenga misericordia y nos dé la oportunidad de que sigamos predicando y usted siga escuchando la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Mañana estamos muy agradecidos, mi Dios, por tu salvación eterna hacia tu pueblo, hacia tus hijos. Gracias, Señor, porque
ante tu presencia, Señor, estaríamos inmediatamente con usted, disfrutando de tu presencia, encontrando el consuelo, Señor, enjugando nuestras lágrimas. Ya no tendremos dolor ni preocupación como lo tenemos hoy. Padre, ruego por aquellas personas que aún no te conocen. Tenga usted misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Padre, que tu palabra que ha sido predicada y tu Espíritu Santo les haga recordar, Señor, que hay un solo camino para llegar al cielo y es Jesucristo. No es por fuerza, no es por obras, sino es por gracia. Gracias, mi Dios. Dejamos todo en tus manos y todo esto te lo pedimos, agradecidos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento.